sí, chicos, iniciamos, hija, porfa. Ok. Aquí estamos con la página. Ahí estamos. Entonces, vean pues, muchachos, vamos a empezar primero con un análisis del tema nuevo, ¿verdad? El tema nuevo directamente es el uso de la sentencia switch. Entonces, yo les envié esta página, este vínculo, ¿verdad? Para poder conocer un poco sobre el uso de esta sentencia. Entonces, dice ahí declaraciones de cambio de C. Así le llaman en español, ustedes un switch. Entonces, tenemos ahí su sintaxis. Baja un poquito, hija, y si quieres le pones un poquito de zoom para poder ver bien la sentencia switch, su sintaxis. Ahí estamos. Ajá. Entonces, vean, pues, la sentencia switch. Para empezar, pues claro está ahí, empieza con la palabra switch en minúscula y adentro del paréntesis debo colocar cuál es la variable que yo quiero evaluar. Vamos a usar switch únicamente cuando querramos evaluar valores constantes, ¿verdad? Generalmente vamos a tener casos como por ejemplo caso 1, caso 2, caso 3, ¿verdad? Quiero que observen el uso de la llave, ¿verdad? Ahí tenemos switch expresión, hay una llave de inicio y hay una llave de fin que establecen dónde inicia y dónde termina el switch. Luego, adentro del switch tenemos los diferentes casos, ¿verdad? Por ejemplo, case X, ahí lo que me está diciendo es qué va a suceder cuando sea una X, y ven ustedes donde dice code block, que representa las acciones que yo quiero que hagan cuando sea el caso de X, ¿verdad? Así tenemos también el caso de y por último tenemos un default. La instrucción default quiere decir qué es lo que queremos que la computadora haga cuando no se ha indicado ninguno de los casos. Por ejemplo, imagínense que estamos haciendo un programa en el que yo quiero decir un día de la semana a partir de un número, ¿verdad? Supongamos que ingresan, por ejemplo, día 1, entonces el programa debería de producir una salida que dijera lunes. Pero si yo ingresara, por ejemplo, día 10, ¿verdad? El día 10 sería un dato incorrecto, entonces la computadora debería de ir a la parte del default y visualizar un mensaje de que es un dato incorrecto, ¿verdad? Vamos a bajar un poco para ver el siguiente ejemplo. Ahí dice, así es como funciona. Vamos a verlo. Bueno, ahí está, el primer párrafo está explicando. De hecho, tenemos el caso de día. Miren, baja un poquito, hija, veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Entonces, fíjense bien, pues, díganme qué valor tiene la variable día. 4. Tiene 4, efectivamente. La variable día tiene un valor de 4. Entonces, ¿cuál de los casos es el que se va a llevar a cabo? El 4. Thursday, ajá, el 4. ¿Verdad? Efectivamente, lo que va a salir en pantalla es en base al caso 4 y ejecuta Thursday. Algo que tienen que tener en cuenta es que dentro de los casos podemos tener toda la cantidad de instrucciones que sean necesarias. O sea, esto como es un ejemplo didáctico nos dice, si el caso es 1, por ejemplo, muestra Monday. Pero bien podría ser, por ejemplo, si el caso es 1, mostrar Monday, ir a la despensa a proveer productos para nuestra casa, regresar temprano y dar la clase y después break. ¿Ya me cacharon? Lo que quiero decir entonces es que Sí. puedo colocar todas las instrucciones que necesite adentro de cada case. Lo que termina el case es del break. Mientras no haya un break, la computadora va a ejecutar todas las sentencias que encuentre dentro de cada caso. Vamos abajo, hija. ¿Verdad? Aquí estamos viendo lo que es la parte sintáctica. Miren, terminó con el día 7. ¿Sí? Este problema no usaron el default. Eso nos quiere decir que no es necesario, ¿verdad? No es necesario hacer uso del default, ¿verdad? No es necesario hacer uso de él, pero es una buena práctica porque siempre hay que dejar el programa preparado para que el usuario, si el usuario ingresa una cosa diferente de la que se espera, que el programa no vaya a producir error. Bien, vamos hacia abajo donde dice el descanso, veamos qué más tenemos. Vamos a ver, bajemos, hija, bajemos. Hasta ahí se quedó. Ejemplo del día, ese fue el que habíamos visto, ¿verdad? Sí, pero Bueno, este es... aquí está, fíjate que aquí se nos está dando el ejemplo del default. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Entonces ahí dice, ¿verdad? Sí. Si la variable día, entonces mostrar Saturday, si no mostrar Sunday. Y por último dice default, Brightline, looking forward the weekend. Algo ahí me imagino que quiere decir que esos no son números disponibles para la semana, si metieran un número diferente, ¿verdad? Vamos más abajo. Lo que estamos haciendo es checando la sintaxis del switch. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
aquí tenemos un problemita en este ejemplo que estamos viendo, porque fíjense que como la cuestión esta está en español, nos tradujo, ¿sí? Nos tradujo. Hija, mira si lo podemos regresar a inglés. ¿Sabes cómo hacer eso? Sí, profe. Ahí está. Sí. Ok, dile que lo ponga en inglés. Necesitamos que esté en inglés porque si lo dejábamos como estaba, el código no era correcto. No sé si lo notaron que ahí decía interruptor. En vez de decir switch, decía interruptor. Este es un ejercicio, miren, de lo más sencillo, donde nos está preguntando, o sea, hay que llenar qué cosas faltan, ¿verdad? Díganme ustedes en qué línea, si pudiéramos contarlas, en qué línea falta hay que hacer el primer arreglo. En la 2. Efectivamente, en la línea 2, ¿verdad? En la línea 2 dice switch y está faltando algo. ¿Qué es lo que falta ahí? El day. Day. Day, efectivamente. Entonces creamos ahí day, porque ahí lo que le estamos diciendo es que debe switchar, ¿verdad? Debe switchar la variable day. Escríbalo, hija. Day. Switch day. Muy bien. Ok, sigamos revisando. Tenemos la llave de inicio y la llave de fin. ¿Qué otra cosa hace falta ahí? Case. Case. Efectivamente, nos hace falta el case en la línea del 1 y nos hace falta case en la línea del 2. Muy bien. Excelente. Entonces, esto era para reconocimiento de sintaxis, ¿verdad? Luego, ¿falta alguna línea todavía? El Break. break. Efectivamente, Break. ¿verdad? Nos falta el break para el case 2, ¿verdad? Así es, nos falta el break para el case 2. Y en este ejemplo, pues no incluyeron el default porque ya dijimos que no necesariamente hay que usarlo. Ahora, yo le recomendaría, es una buena práctica hacer uso de... Muy bien, vamos a ir, hija, yo creo que hasta ahí se queda esta parte de switch. Esta es la parte sintáctica. Entonces ahora vamos a ir al problema de la tarjeta de crédito. Vamos Ok. al problema de la tarjeta de crédito. No voy a ir al problema de... ¿Cuál fue el que hicimos, Sol? El courier. El courier, ¿verdad? Efectivamente. El courier está resuelto y fue el que les envié de demostración. Entonces, esta vez nos vamos a ir al de la tarjeta de crédito directamente. Entonces, ahí está el planteo del problema. Hija, si pudieras acercarme un poquito a eso, por favor. Ponle un poquito más de zoom porque a mí sí me cuesta. Ahí estás. Ahí está. Mucho. Déjame ver. Ahí, ese es. Sí, es ese, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver, pues. Hazme el favor, hija, léelo. Ok. El Banco Pueblo Desconocido ha decidido aumentar el límite de crédito de las tarjetas de crédito de sus clientes. Para esto considera que si su cliente tiene tarjeta tipo 1, el aumento será del 25%. Si tiene tipo 2, será del 35%. Si tiene tipo 3, será del 40%. Y para cualquier otro tipo, del 50%. Ahora bien, si la persona cuenta con más de una tarjeta, solo se considera la de tipo mayor o la que el cliente indique. Realice un algoritmo y represente su diagrama de flujo y pseudocódigo para determinar el nuevo límite de crédito que tendrá una persona en su tarjeta. Ok, gracias, hija. Entonces, vean, pues, este programa se trata de subirle el límite de crédito a las tarjetas. De eso se trata. Y me está diciendo que tenemos 4 posibles tipos de tarjeta, ¿verdad? La 1, la 2, etcétera. Hay 4 tipos de tarjeta. Y según el tipo que la tarjeta sea, le va a subir un porcentaje distinto, ¿verdad? De eso se trata básicamente el ejercicio. La ventaja que estos ejercicios tienen es que, de hecho, si vemos un poquito más abajo, ya me está mostrando qué variables voy a usar. ¿Ya se fijaron? Espérame un poquito, hija, déjame ver la tabla de variables. Ahí, miren, me está diciendo que voy a usar una variable tipo de tarjeta, vamos a usar una variable límite actual, vamos a usar una variable que se llame aumento del crédito y otra variable que se llame número de límite de crédito. Ahora bien, acá quiero hacerles la primera observación como lo venimos haciendo en clases desde un principio. Recuérdense que un nombre de variable debe ser un poquito más amplio, ¿de acuerdo? Debe ser un nombre que me permita comprender de qué se trata realmente el contenido de la variable. Aquí, porque en el libro lo están documentando, ¿verdad? Ellos llamaron a una variable TT, pero aquí me están dando una tabla donde yo puedo identificar qué es. Entonces, realmente lo correcto debiera ser que el nombre de la variable esté autodocumentado. ¿Recuerdan esa parte, Sol? ¿Mandé? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con autodocumentado? Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir la pregunta? Es que no sé por qué me está llegando mal el audio. Ok, no importa. Es que sí, eso es lo que...
Permítame, voy a conectar mis audífonos a ver si se escucha más. Bueno, dale, mientras tanto mejor voy a avanzar porque si no se nos va a quedar el tiempo. Lo que les quiero decir es que a las variables mejor, si no las llamamos TT ni LA, ¿de acuerdo? Las debemos llamar de acuerdo a lo que la variable va a contener. Ahora vamos a analizar el diagrama de flujo que el libro nos propone y luego vamos a ir a ver cuál es la solución. Vamos abajo, hija. Aquí lo tenemos, miren. Entonces, dice que lo que se debe ingresar es TT y LA, donde TT, ¿qué es lo que representa? El tipo de tarjeta. Tipo de tarjeta. Tarjeta, efectivamente. Y entonces LA va a representar el límite actual. El límite actual. Entonces lo que tenemos aquí es una sentencia de control condicional múltiple en donde se va a evaluar si es la tarjeta 1, si es la tarjeta 2, si es la tarjeta 3, ¿verdad? Y entonces otro está representando el default. ¿Estamos con eso? Otro está representando el default aquí en esta versión de diagrama. Sin embargo, lo correcto acá debió haber sido que estuviera contemplado el caso 4. ¿Sí? Debería estar contemplado el caso 4 y aparte tener un default. Porque lo que sucede aquí es que imagínense que, por ejemplo, en el tipo de tarjeta me metieran un caso 6. ¿Qué creen que pasaría con el caso 6? Sería inválido. Otro. Debería ser inválido, ¿verdad? Efectivamente, debería ser inválido, pero así como está planteado el diagrama en este caso, lo que va a hacer es que se vira otro. Va a entender el caso 6 como otro, ¿verdad? Entonces, hija, no sé si tenemos ese diagrama ya. Sí, lo abro en PC. Vamos a ir de una vez al diagrama ya corregido, chicos, para que veamos cómo queda esa versión en el caso de PC. Versión diagrama, por favor, gracias. Muy bien. Estos diagramas, por favor, cuando me los entreguen en sus tareas, ya Sol nos hizo la campaña de publicarles un documento donde se explica cómo poner en horizontal un documento Word, ¿verdad? Una hoja en horizontal para que el diagrama quede bien, ¿verdad? Que se pueda leer. Entonces, vean, pues acá, si se dan cuenta, ya definimos variables con nombres un poquito más autodocumentados. Ya no es TT, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes de todas esas variables que representa aquí a TT? ¿Tipo tarjeta? ¿Se dan cuenta? Es mucho más claro, ¿verdad? Tipo tarjeta. Hay un errorcito ahí en el tipo tarjeta, pero está bien así. Tipo tarjeta, ¿verdad? Tenemos una tasa de incremento, tenemos un límite actual, un límite nuevo, y aparte tenemos un valor de incremento. Hay que tomar en cuenta que cuando yo produzca las salidas, ¿verdad? En el problema solo decía, por ejemplo, que habían 4 tipos de tarjetas, ¿sí? En el problema decía que habían 4 tipos de tarjetas, pero no decía cuáles eran. Entonces aquí lo que hicimos fue, para empezar, presentamos un menú, ¿lo logran ver? Tenemos un menú donde 1 dice Visa Clásica, 2 dice Visa Oro, 3 Visa Platino, y 4 dice Mastercard Internacional. Eso no estaba planteado en el problema, ¿verdad? Eso nosotros lo inventamos para darle un poco de cuerpo al programa. ¿Me explico con eso? Ya no es solo tarjeta 1 ni solo tarjeta 2, sino que estoy identificando cuál es el tipo de tarjeta. Todo eso se mandó a la pantalla, ¿sí? Se mandó a la pantalla como que fuera un menú. Esto les puede haber servido también como para resolver el problema de las hamburguesas, que es el problema 1. Si ya pasaron por ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, pues, tenemos un menú, ¿verdad? Visa Clásica, Visa Oro, Visa Platino, 4 la Mastercard, y luego decimos ingrese su tipo de tarjeta y es ingresado a la variable tipo tarjeta, ¿verdad? Aquí vale la pena mencionar que cuando utilicemos switch, ¿sí? Cuando usemos switch, vamos a declarar variables enteras. Hoy hubo un estudiante por ahí que me preguntó que quería hacer un switch con variables de tipo texto. Hoy había un estudiante por ahí que quiso hacer un switch con variable de tipo texto. Entonces, esa no es una buena práctica. Hoy no vayan a hacer eso. Usemos switch con variables numéricas enteras. Hago la observación. ¿Ya vieron cómo está definido tipo tarjeta como entero? ¿Ya lo checaron? ¿Sí? ¿Verdad? Miren. Cuando hablemos de switch, es necesario que sea un valor entero, porque ya en su momento creo que les expliqué que los valores reales son datos infinitos. ¿Comprenden ese punto? Los valores reales son datos infinitos. Entonces, por ejemplo, son, digamos, ciertamente inexactos. ¿Sí? O sea, para la compu son ciertamente inexactos. A veces creamos condiciones con valores reales. Entonces, hagamos condiciones reales cuando usemos if. Porque el switch necesita que yo le diga exactamente 1 o exactamente 2, ¿verdad?
porque si yo lo pongo como real, ella lo puede interpretar como, por ejemplo, 1.00000, lo que sea. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando usemos switch, tienen que ser de tipo entero. Bueno, ahora bien, tenemos ahí ingresado el tipo de tarjeta y también ingresamos de una vez el límite actual. Entonces, una vez ingresados estos dos valores, sube un poquito el diagrama, por favor. Fíjense en esto, pues. Lo primero que se hizo acá fue tomar una decisión en la que se dice que el límite actual debe ser mayor a 1. ¿Estamos? Se dice que el límite actual debe ser mayor a 1 para que tengamos un tipo de tarjeta válido y también que se tenga un valor actual como límite de la tarjeta. Si el límite actual no es mayor a 1, de una vez nos va a lanzar el mensaje de que el límite no es válido, ¿verdad? Ahí lo ven en la parte falsa, ¿verdad? Tenemos la condición if normal, límite actual mayor a 1, ¿verdad? Si el límite actual es mayor a 1, entonces se va por el lado verdadero, y si no, se va a ir por el lado falso, ¿ya? Ahora bien, nos trasladamos al caso verdadero, y entonces ahí es donde tenemos la temática nueva. Miren, el uso de la sentencia switch desde el diagrama de flujo, ¿verdad? Esa sentencia, esa figura se llama control condicional múltiple. Si quieres, hija, solo muéstranos de dónde lo sacamos en el cuadro de herramientas. Esta parte. Cuadro de herramientas y vean, pues, ahí ven arriba, el de arriba es la decisión normal y el que está señalando ya ahorita es el de el otro, ¿verdad? El que tiene 1, 2, 3 es el de switch, selección condicional múltiple. Entonces, insertamos ese switch, ahí ya está puesto, ¿verdad? Continuemos y en el momento que usted lo inserta, ¿sí? Ahí tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Si quisiéramos crear una tarjeta más, dale clic en más. Vamos a agregarle una tarjeta más, digamos, ahí en más, ponle ahí caso 5, ¿sí? Ahí tendríamos un caso 5 más, ¿ya? Vamos a agregar un título más a tu menú para que podamos considerar ese caso 5, ¿sí? Vea el menú arriba, ¿sí? Vamos a agregar un caso 5 ahí, muy bien. Ahí teníamos la Mastercard Internacional, vamos a poner otra Master que sea la 5, ponerle Mastercard Guatemala. Ese sería otro tipo de tarjeta, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, si yo me salgo de los parámetros estrictamente del problema, son para que usted me comprenda mejor, ¿verdad? Lo que yo necesito es que cuando usted me mande sus tareas, me dé una demostración clara, ¿sí? De la funcionalidad de su proyecto. ¿Me comprenden eso? Cuando ustedes hagan sus proyectos, no se limiten, ¿verdad? Traten la manera de demostrar de la mejor forma que su proyecto funciona, que es útil, que es escalable. Eso quiere decir que es mejorable. Ok, entonces ahí tenemos el caso 5. Miren, ahora, aquí quiero que noten que en cada caso, tenemos caso 1, 2, 3, 4 y 5, solamente estamos tomando el tanto por ciento de incremento. Ponerle un 8% a esta. Tasa de incremento igual a 0.8. Otro tip que mencionamos mucho en clase, por ejemplo, vean ahí, ella cometió un error ahorita a propósito porque yo me había puesto de acuerdo con ella. Yo le dije un 8%. ¿Sí? No lo corrijas, hija, espérate. De los que están escuchándonos entonces, díganme cuál es el error ahí. Le faltó el 0 antes del 8. Ajá, si lo dejaran. Un 0. ¿Qué es? 80%. Es un 80%, ¿verdad? Entonces, pilas, ya el día de ayer estuve calificando sus exámenes parciales y sí hubieron muchos errores de cálculo, muchachos. Oigan, hay que estar pilas con la parte de cálculo. Esto es importantísimo para nosotros. No podemos dar por válido un programa que tenga errores de cálculo. Entonces tenemos ahí para el 8% sería 0.08, ¿verdad? 0.08, muy bien. En la tasa de incremento del caso 4, sí estaba del 50%. Pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Sí es al 50%? Sí, aquí está, ahorita se lo muestro. Ok, no, déjalo ahí, hija, sigamos porque si no se nos va el tiempo. Sí es al 50, excelente. Está bien. Muy bien. Entonces, pilas con eso, ¿verdad, chicos? Los cálculos son bien importantes. Bien, entonces ahí tenemos el caso de otro modo, su tarjeta es inválida. Noten cómo en cada caso, ¿sí? Cómo en cada caso solamente saqué el valor de la tasa, ¿ya? Los cálculos, por ejemplo, tenemos un cálculo que es incremento, ya pasamos a la línea siguiente, después de los casos, ¿verdad? Estoy calculando el valor del incremento, que sería la tasa de incremento por el límite actual. Esa tasa de incremento es la que se sacó a partir de los casos y se multiplica por el límite actual que fue ingresado arriba. Ahora, quiero que noten
cómo estas operaciones, incremento y límite nuevo, son operaciones que pudieron estar adentro de los casos. ¿Me explico, Pudieron estar adentro de los casos, pero si los coloco adentro de los casos, hubiera tenido que colocar esas dos instrucciones en el caso 2, en el caso 3, en el 4 y en el 5. O sea, las hubiera tenido que repetir, ¿verdad? Entonces, parte de lo que usted debe considerar es, si hay instrucciones que se están repitiendo, quiere decir que no van en esa línea de flujo. Deben estar en una línea de flujo siguiente. Ahora, hablando de las líneas de flujo, aléjame el diagrama, hija. Vamos a ver el diagrama completo. Trata de centrarlo un poco. Ahí estamos, ahí déjalo. Fíjense en esto, pues. Las líneas de flujo son importantísimas, ¿sí? Estos dibujitos nosotros no los hacemos porque, ay, qué chileros. No, los hacemos porque yo necesito que usted comprenda cuáles son las líneas de flujo. Por ejemplo, fíjense en esto. En el primer rombo está verificando si el límite actual es mayor a 1. Quiere decir que si nos hubieran ingresado un límite menor a 1, o sea, 0 o un negativo, lo que la máquina hubiera hecho es irse por el lado falso y me dice que el límite no es válido y el programa se termina. ¿Se fijaron? Señálame la línea de flujo, hija, por favor, del caso falso. ¿Sí? Vean la línea del caso falso. Miren, nos vamos por el lado falso y me dice de una vez que el límite no es válido y la instrucción siguiente, ¿cuál va a ser? Dale para abajo. Bajémonos un poquito. ¿Sí? Miren, se va por el lado falso y entonces ¿a dónde lanza? A fin. ¿Me explico? Se va por el lado falso y lanza a fin. En cambio, si el límite actual es mayor a 1, o sea, si es un límite válido, entonces nos vamos a ir a evaluar el tipo de la tarjeta por el lado verdadero, ¿sí? Nos vamos a evaluar la tarjeta por el lado verdadero, se evalúa cada uno de los casos del 1 al 5, ¿verdad? Obtenemos la tasa de incremento y después tenemos un flujo de acciones que van a ocurrir solo si pasamos por el lado verdadero. Ok, esa es la parte del diagrama, esto es lo que queremos representar. Ok, hija, pasémonos al lado del PCEN, aquí estamos en PCEN, ¿verdad? Pero pásate al lado Sí. ¿cómo se llama? Pseudocódigo. Y así es, el algoritmo como tal. Bien, ahí lo tenemos. En el caso del algoritmo, aquí solo voy a dar un vistazo rápido, acércalo un poquito, si se puede, ¿verdad? Control scroll, creo que sí funciona aquí, ¿o no? Sí, ahí está. Sí, otro poquito, hija, porque ahí estás. Bien, entonces vean, pues, la gracia del algoritmo es que, pues, es en español, ¿va ustedes? Y tenemos exactamente lo mismo. Miren, definir y escribir. Si ustedes se dan cuenta, pues, en el caso de C#, console Brailleline, ¿verdad? Console Brailleline para mandar información a la pantalla y console Readline para leer datos. Entonces, ahí tenemos escribir y leer, entradas y salidas. Ahora aquí tenemos el ejemplo del uso del sí. Observen las líneas punteadas, cómo van delimitando dónde empieza o dónde termina algo. De la línea 13 a la línea 35. Tenemos el espacio que corresponde a la sentencia sí, ¿verdad? Si el límite actual supera a 1, entonces entra en el según. Acá en PCIN, según representa el switch, ¿verdad? Tenemos según tipo tarjeta hacer, que sería equivalente a decir switch tarjeta, y tenemos los casos 1, 2, 3, 4 y 5, y de otro modo que representa la parte del default. Yo creo que aquí pues no hay más que decir, ejecutémoslo, hija. Bien, ahí tenemos eso. Miren, prueba primero con un caso de tarjeta no válida. Bien, ahí metimos el 0, ¿verdad? Es una tarjeta no válida, se le metió un límite de crédito de 200 y nos sacó el mensaje de su tarjeta es inválida, ¿verdad? En el futuro vamos a hacer que si la tarjeta era inválida, pues ya no nos pidiera más información. Pero no quiero complicarles ahorita con eso todavía. Simplemente le metimos una tarjeta 0, es una tarjeta que no es válida, entonces nos saca el mensaje y todo se quedó como estaba. Ahora hagamos una prueba de nuevo con la tarjeta nueva, con la Mastercard Guatemala, era la 5. Dale. Tarjeta 5, muy bien. Ajá, ponele 1000, por ejemplo, para que podamos apreciarlo. Muy bien, ahí estamos. Entonces, vean, bien sencillo de probar. Dice su tasa de incremento es del 8%. ¿Sí? Su tasa de incremento es del 8%, entonces tenemos 8% de 1000 es 80, su nuevo límite es 1080. Entonces también es importante que usted se vaya formando los criterios de cuál es la información de salida, ¿verdad? Los diagramas de flujo que el libro nos presenta son una sugerencia de la solución del problema. Incluso, de hecho, traen errores, ¿verdad? Traen errores. Solo es una guía para que usted parta de ello.
Entonces, por favor, a enriquecer las soluciones de sus problemas. Tienen que partir del problema planteado en el libro, ¿verdad? Inicien con el problema planteado en el libro, revisen la propuesta de solución que ellos dan y hay que mejorarla, ¿verdad? Hay que subir de ahí. Bien, ahora nos vamos a ir a C#, ¿verdad? Llevamos 29 minutos de clase, la clase dura 40 minutos, entonces esta clase en especial yo quería que ustedes checaran cómo es el diagrama de flujo, cómo era la sintaxis de switch, y vamos a ver este rapidito para tratar de ver la solución después quizás del primero, o mejor el de uno que estaba un poquito complicado, es el de las citas médicas. El de las consultas. De las consultas. Entonces, por ahí sí vamos a ir rapidito. Ustedes, ahorita ya chequeamos sintaxis, ya sabemos de qué estamos hablando, así que entonces solo vamos a revisarlo. Miren, pues, tenemos el inicio, tenemos la variable tipo de tarjeta, que ya les decía que tiene que ser numérica entera. En este caso, como ya estamos del lado de CPCs con mayor precisión, se declaró de tipo byte. De ahí tenemos las variables límite, aumento, no, ¿verdad? Porque con reales, ¿verdad? Se produjo el menú del 1 al 4. Ahí me salió ya el mensaje. Entonces, fíjense que si terminamos, me van a dar unos 15 minutos en lo que la nota se nos carga y volvemos a entrar con el mismo ID. ¿De acuerdo? ¿Me escucharon? Cero. Sí, Sí, sí. Estamos listos. Profesor. Ya saben, se termina la reunión, entramos 20 minutos después con el mismo ID. Bueno, entonces repito, fíjense bien, pues estamos mandando consola Braille, 1 Visa, 2 Visa Oro, 3 Visa Platino, 4 Mastercard. Estamos haciendo el menú, se hace el ingreso de los datos en tipo tarjeta y en límite actual. ¿Qué puntos claves hay ahí? Que es necesario hacer conversiones, ¿verdad? Ahí tenemos tipo tarjeta Convert to Byte, ¿verdad? Estamos leyendo un texto que es console readline y debemos convertirlo a byte. Después estamos leyendo el límite actual, que es un single, es entrada de datos, ahí no hay ningún problema. Vamos a la línea 28, que está el if, miren, línea 28. Algo que quiero que tomen ustedes en cuenta, cuando me hagan sus informes, nos explicó Sol en un informe que ella hizo, que hay que segmentar. Por ejemplo, aquí si usted me va a hacer una captura de esto, capture de la línea 28, por ejemplo, a la 48. Sí, que es el if completo. No me dejen líneas huérfanas, se llaman, o sea, códigos partidos, ni me manden pantallas completas. Imagínense que ahorita usted está haciendo esa tarea y le hace un print screen a todo esto, está ocupando un montón de espacio que no me dice nada, mientras que lo que aquí realmente me sirve a mí es de la línea 28 a la 49. Ahora, revisemos el switch. Tenemos if límite actual mayor a 1, que empieza en la línea 28 y termina en la línea 49. Las sangrías, por favor, son bien importantes. Note cómo el C# le coloca a usted una línea punteadita para que usted pueda orientarse mejor en dónde empieza y dónde termina algo. Esto se va volviendo cada vez más complejo. Entonces yo necesito estar bien convencido de dónde empieza y dónde termina determinada situación. Entonces podemos ver cómo la sentencia switch, fíjese bien, cómo la sentencia switch está adentro del caso verdadero del if. ¿Logran ver eso? Sí. La línea punteada nos lo marca. Gracias, Sol, por estar presente ahí. Entonces, tú me hablaste, ¿verdad? Sí. Sí, conozco tu voz. Ujú. Entonces, vean, pues tenemos el switch tipo tarjeta, que es como el caso de día que vimos en W3 School. Entonces tenemos switch tipo tarjeta. Revisamos el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4 y el default. En cada caso, miren, tenemos tasa de incremento, tasa de incremento, tasa de incremento. Solo se checaron las tasas, cada uno con su break. Y ahí tenemos el ejemplo. Sol, ¿ya te fijaste cuántas líneas hay en el default? Hay 4. Vamos a ver. La del default, tasa incremento, console y break. Ajá. ¿Te fijaste que sí era como dijimos? Sí, ahí sí falló Mr. Alan. Ahí estamos. Entonces, pilas con eso, ¿verdad? Podemos colocar todas las líneas que necesitamos. Lo que determina el límite es el break. ¿De acuerdo? Si hubieran más cosas que hacer, simplemente las colocamos cada una con su punto y coma y terminamos con break. Bien, y abajo tenemos el final, ¿verdad? Que es el cálculo del aumento, cálculo del límite y la demostración de la salida. Entonces, hija, como nos quedan como 6 minutitos, ejecútalo para que lo veamos funcionando. Entonces, en ese tiempo se va a cerrar la reunión y ya les dije, nos vemos en 20 minutos. En lo que me descarga el video, nos vemos en 20 minutos para poder probar el programa de
de las citas, que ese sí estaba un poquito más complicadito, ¿verdad? Explícanos, hija, cómo funciona. Ok, aquí tenemos un pequeño menú. Es igual que en el PCI, nos ofrecen los tipos de visa que tenemos, las tarjetas, y aquí tenemos que seleccionar la tarjeta de la 1 a la 4. Vamos a probar con la 3, que es la Platinum. Luego ingresamos nuestro límite de crédito actual, que tiene que ser mayor de 1. Lo dejé aquí porque hay tarjetas que no tienen mucho crédito, entonces para que pueda funcionar mejor y sea un poco más realista. Vamos a ponerle un límite de 1000. Bueno, entonces tenemos tres salidas. La primera es su tasa de incremento y nos dan cuánto va a incrementar, el porcentaje en el que va a incrementar. En el incremento nos están diciendo cuánto es ya multiplicado por nuestro nuevo límite. Y el límite nuevo es la suma de estas dos y que serían 1400. Excelente, muy bien. Probemos con otro valor. Ok. A ver, explícanos qué hiciste. Ok, seleccioné la tarjeta tipo 4, la que tiene una tasa de incremento del 50%. Luego lo multiplicó y nos dice que el incremento va a ser de 2.500. Entonces, como tenemos un crédito de 5.000, le vamos a sumar los 2.500 y al final tenemos un nuevo límite de 7.500. Excelente, hija. Muy buen trabajo. Entonces, vamos a dar por finalizada esta reunión. Solo 9 chicos